Bueno, arrancamos la segunda parte de lectura. Que veníamos recién. Aparte, me parece que conecta a alguien, a ver si los que están recién conectados. Voy a cambiar de música mientras van viniendo. No sé si hay algunos que estaban leyendo recién. Ahí seguimos leyendo en breve. Tengo que cambiar de música. ¿Vale? Vamos a poner Cerati. Buenas, buenas. Bueno, corté el vivo de recién porque estaba leyendo. Corté para que quede guardado en otro vivo y me salta una alerta de TikTok que me decía que si llegara a los 90 a las 2 horas tenía un premio. Bueno, lo corté, che. Bueno, sigamos. Vamos a ir leyendo. Estamos en el punto lectura número 24, página 693. Como siempre mostramos, leyendo el libro de Rafecas, Derecho Penal sobre bases constitucionales. Seguimos. Voy a bajar un poquito la música. Ahí está. Autoría mediata. Buenas noches, ahora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos haciendo un vivo recién que lo corté para que quede guardado una parte y después lo subimos. Pablito, ¿cómo va? Ahí estamos. Bueno, seguimos. ¿Qué se cocó? Punto 5, autoría mediata. La tercera y última forma de autoría es la denominada autoría mediata. Perdón que me vinieron a saludar. Aquí está. Bueno, sí, ahí está. Si no hago eso, puede estar ahí un rato. La tercera y última forma de autoría es la denominada autoría mediata. En este caso, el autor no realiza por sí mismo el delito, sino que se vale de otra persona quien, en definitiva, obra como un instrumento de quien está por detrás y que es el verdadero autor. En nuestro Código Penal, la autoría mediata se deduce también de la ya citada definición del artículo 45 del Código Penal, ya que tanto ejecuta el hecho quien lo hace en forma directa, mediante el empleo de cualquier clase de dispositivos u otros objetos, como quien lo efectúa, convirtiendo a otra persona en un instrumento de sus designios. De ella, ¿no? En codificaciones más modernas, como la de España, de 1995, el artículo dedicado a la autoría ya la contemplaba expresamente, pues establece en su artículo 27 que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro, o del que sirven como instrumento. Esto puede ser también engañando a una persona para que vaya a cometer algo, una cosa que era ilícita y no tenía el velo del dolo. Exactamente, muy bien. Exactamente, eso es justamente la autoría. En la gran mayoría de los... No, eso depende del tercero que se usó, si se usó como coautoría o se usó como instrumento de medio para cometer el delito cuando yo era realmente el que quería el resultado. Pero vamos a continuar. Yo dije que iba a terminar el libro de acá el domingo, no sé si lo voy a terminar. Vamos. En la gran mayoría de los casos de autoría mediata, quien realiza la propia mano del delito ignora estas circunstancias. Está siendo manipulado, bien, acá se lee lo que estamos hablando, está siendo manipulado, guiado ciegamente desde atrás por otro, que es el verdadero autor y que está usando a una persona para que, durante la etapa ejecutiva, sea este quien realice el delito. Precisamente el aspecto central de la autoría mediata radica en la graduación de un ser humano, en la degradación de un ser humano a la categoría de un medio material no libre para su obtención con fines delictivos, en el abuso de una persona en cualquier instrumento. Bien. De modo tal que a todo autor mediato le corresponde un instrumento que, casi siempre, actúa sin dolo. Es marcado en el principio de confianza o bien en error de tipo. Lo que vimos ya en la lectura pasada. Aunque socialmente también pueden darse casos de instrumentos que actúen justificadamente, incluso inculpadamente. Quiero marcar, no me quiero olvidar de dónde, para cuando guardo en YouTube, es la segunda lectura, de dónde arranqué. A ver, tengo un papel acá. Perdón, un segundo todavía. Voy a levantar un papelito acá. Voy a usar, acá tengo, este es mi libro, si me lo estoy mostrando, tengo acá apoyado todos los días. Que fue en la página, pero no, en la anterior, la 693, segunda lectura del jueves. Sí.
Volvamos. Así, por ejemplo, el juez que a sabiendas dispone de una detención ilegal, artículo 144 del Código Penal, inciso 1, nunca la ejecuta por mano propia, sino a través de instrumentos, policía u otros que obran sin dolo, error de tipo, en el entendimiento de que se trata de una orden válida y legítima. Hola, hijo. Otro ejemplo sería el administrador intraneus que decide defraudar el que lo representa y le encomienda a un cadete a retirar una suma de dinero en el banco por cuenta societaria, creyendo que dicha suma de dinero se van a destinar de un giro comercial de la empresa, cuando en verdad será desviado en provecho propio del autor mediato, y por lo tanto se enmarca en una administración infiel. Artículo 173, inciso 7. Bueno, acá vamos a un montón de ejemplos, se entiende, ¿no? Es cuando se utilizó un tercero para cometer un ilícito, esa persona no va a ser dentro de la coautoría. En resumidas cuentas eso. En cambio, para seguir con delitos especiales, no habrá autoría inmediata si falta en la persona de atrás la cualificación especial de autor reclamada por el tipo. Si el tipo penal, si el delito del articulado del Código Penal requiere a una categoría especial en el autor, si esa categoría no la tiene, no va a ser parte de la coautoría. Antes ya había leído encima. La autoría inmediata es una modalidad muy cómoda y segura para el autor, pues se vale de otro, que casi siempre ignora. Estamos leyendo. Es además un método muy astuto. Estaba pensando si te estaba leyendo realmente. No, eso trabaja, pero estaba repitiendo el ejemplo. Es además un método muy astuto, pues si el instrumento obra ciegamente, en el sentido de hacia dónde está dirigida la causalidad, un delito entonces se mostrará a todo momento muy tranquilo de su hacer, y no llama atención a las personas que se tenga que lidiar, por ejemplo, para lograr un transporte o contrabando de drogas, o bien una disposición patrimonial perjudicial. Bueno, eso pasa mucho. Esto pasa mucho también cuando una persona pueda, en los aeropuertos, cuando hay una persona que pueda meter droga en un equipaje de mano. Hay que tener muy cuidado los equipajes cuando uno está medio boludeando, medio en el aire, cuando está por tomar el avión todo, que puede pasar que te pongan droga, obviamente que la persona que transporte una droga y después anda a demostrarlo, ¿no? Anda a decirle después cuando te agarra la aduana, si pasa o te aganchan, de que un ejemplo del cohecho, también. El cohecho también puede pasar, que puede ser como dijo ahí la parte del juez, que manda a hacer un allanamiento, ahí, o que manda a pedir una cobranza a un policía sin que sepa que ese canon de seguridad barrial no es legal, ¿no? Pero bueno, sería algo muy, muy, muy rebuscado y muy poco. Depende del conocimiento, un abogado hay cosas que no puede alegar, por ignorancia, o un policía hay cosas que por sus conocimientos técnicos que tendría que tener no podría tampoco alegar. Eso depende de cada caso concreto, ¿no? Habría que verlo. Bueno, por estas razones, la autoría inmediata es mucho más frecuente de lo que creemos. Veamos los distintos supuestos que pueden acontecer. 5.1, vamos a ver los casos en que sí. Grupo de casos. El instrumento que obra sin dolo. Vamos a ver. Está bien, pues este es el instrumento que justifica. Vamos a hacer una cosa, que en estos puntos no voy a leer todos los ejemplos que damos, porque leamos uno o dos de esto está bien para que podamos avanzar. Total, no nos perdemos nada de fondo de la doctrina, sino casos prácticos. Puede darse, en primer lugar, que el instrumento obre en el marco del principio de confianza. Esto es, en el marco de un emprendimiento ilícito en común, por ejemplo, una empresa. Alguien se aprovecha de que el resto confía en su buen proceder y sobre esta base los instrumentaliza para consumar el delito. Dice, por ejemplo, el gerente comercial decide desviar en provecho propio suma de dinero del ente social. Para ello, pone en circulación un formulario de transferencia bancaria, en apariencia rutinario, tramando por distintos departamentos de la compañía y luego avalado por el gerente general, sin que nadie advierta del fraude que se está poniendo en marcha, debido a la confianza dispensada en el autor y en la apariencia inocua del trámite en marcha. Finalmente, un apoderado de la orden del banco a realizar la transferencia, lo que consuma así el delito. Me acuerdo de un caso que no vamos a comentar ese. Un ejemplo similar podemos advertir en este fallo judicial.
Si en la mayor parte de las estafas perpetradas por el imputado ejerció un rol planificador y directivo, tuvo la configuración central de sus conocimientos y se valió por su ejecución de un grupo de vendedores o empleados temporarios, debe responder como coautor mediato de los ilícitos. Esto también, bueno, en la estafa se da mucho, ¿no? Porque está, en la estafa justamente no es que hay un hecho violento, por ejemplo, como un robo que rompe un vidrio para agarrar el objeto que no es mío y apoderarme de él y sacarle la esfera de custodia del autor. En una estafa, quien se hace actuar de un ardid, de una imagen para emplear confianza en el otro, y que el otro, por ejemplo, no sé, en este caso que pone acá, grupo de vendedores de algo ilícito, si lo disfrazo así, esos grupos de vendedores no van a tener conocimiento de si el jerárquico lo está mandando. Hay un principio, que hablamos de la imputación objetiva, hay un principio de confianza. Yo, si voy a un abogado a consultarle o voy a hacer una denuncia al policía, hay un principio de confianza social de que ese policía va a actuar conforme a su deber, a derecho, y no va a estar tomando los datos míos para venderlo y hacer una entradera mañana, ¿no? Tal cual. Bueno, el modo de reina es algo exactamente ahí. Uno puede usar. Bueno, el delito de estafa es el más clásico de esto, para poder dar el ejemplo. Y cuando usamos a otro. Sí, me estoy pensando caso, pero. Bueno, ¿qué más? Otro supuesto de autoría mediata en aprovechamiento del principio de confianza sería el caso del contrabando de drogas en un vuelo comercial. Allí, cuando un comisario a bordo o una azafata logran transportar sustancias estupefacientes a bordo, quien realiza de propia mano el delito de transporte de sustancias estupefacientes es el piloto de avión, pero este está siendo instrumentalizado por otro miembro de la tripulación para ejecutar y consumar el delito en el marco del principio de confianza. Bueno, esto es un poco parecido a lo que. No. En el caso que lo he opuesto, no, porque te colocan una droga sin saber que estaba ahí. Es distinto. Un caso real tuvo lugar cuando la concubina le pidió a su pareja que le haga un favor de legalizar su título secundario en el Ministerio de Educación, para así darle validez y poder presentarlo para la oferta del trabajo. El hombre, efectivamente, la mandó y muere el hombre, ¿eh? El hombre efectivamente se presentó ante la autoridad estatal con el título de su concubina, pero resultó que este era falsificado, por lo que se detuvo preventivamente al presentante. Yo tengo un caso ahora, justamente de esto, que están imputando una tienda por el título de falsificación de títulos. Pero todavía está en pleno auge, así todavía no vamos a entrar mucho en ese ejemplo. Sigamos. En la justicia se aclararon los tantos. El concubino ignoraba por completo acerca de la falsedad del documento público, es decir, había sido instrumentalizado por la pareja, que sabía perfectamente la condición del título, puesto que nunca había terminado el secundario. Conclusión. El hombre fue sobreseído por haber obrado sin dolo y en el marco de una relación de convivencia, y la mujer procesada como autora mediata del delito de uso de documento público falso. Artículo 96 del Código Penal. Esto es Justicia Federal número 3 de Buenos Aires. Vamos a marcarlo, me interesa. Esto es, no tengo instrumentos para. Este me puede servir para el caso que estoy comentando. Es una sentencia. ¿De qué año es esta sentencia? Del 2015, ojo, no es tan vieja como para. ¿Cómo marcarla? Estoy buscando. Vamos a marcarla acá. Bueno, la próxima voy a tener más instrumentos. También puede suceder que la falta de dolo de instrumento. Acá está este ejemplo, ya lo vamos a ver. Bueno, otro ejemplo que podemos usar a una persona para dar dinero es un ejemplo muy. No, me parece re bien ese. Por ejemplo, yo mando a una persona y digo, che, escuchame, ya estoy al banco o lo invertís en tal lugar, en tal bolsa, en tal cosa, sabiendo que hay dinero proveniente en actividad ilícita, y lo pongo a otro que no conoce, también, si después salta, es igual que el caso este. Un caso que quiero poner, un ejemplo muy normal que puede darse en la práctica, es los casos de los tacheros o transportes de Uber, moto, lo que sea, que llevan un paquete o llevan un contenido que no está en su esfera de conocimiento, y ante un allanamiento o un control policial o lo que sea, surge que había un estupefaciente o un objeto prohibido en el interior. O sea que sí, sin palabras. Entonces ahí en ese. Perdón, me están haciendo un chiste de fondo y me distrajeron. En ese caso no hay una autoría, ¿sí? Hay que litigarlo, eso sí que litigarlo. Estos son ejemplos del libro. Después en la práctica es que un allanamiento,
un remisero está llevando una pasajera, que la pasajera lleva droga, y te van a imputar a los dos como coautores, como coautoría, estamos hablando ahora. Sin embargo, después, en el transcurso del litigio, las evidencias aportadas y demás cuestiones, se puede determinar de que una persona no tenía conocimiento, entonces no había coautoría bajo ningún punto de vista. En este caso, un ejemplo que estoy poniendo justamente, creo que recién se conectó, si no me equivoco, la vía Eli por ahí, ya la comenté en un vivo también. Hace poco sacamos una absolución, justamente una persona estuvo 43 días, nosotros intervenimos no desde el primer día de detención, sino a los 15 días, me acuerdo. Ahí está. Que se da este ejemplo justo el que di yo. Un remisero que hace un viaje por fuera del horario por fuera de los viajes pactados de la empresa porque estaba sobrepasado de pedidos, de llamados de viajes. Entonces dice, che, haces este viaje porque fuera de su horario, quise decir, y lo hizo. Conoció a la pasajera en el peaje, la poli por control los para porque están cambiando de carga así, y los controla. Y ahí imputaron a priori, indubio pro reo, un joraca, a priori, dice, bueno, acá hay droga en el auto, son los dos coautores de comercio o transporte de estupefacientes sin mediar ningún tipo de análisis. Después ahí está, por ejemplo, el rol de la defensa de poder demostrar de que no había conocimientos. Ahí aportamos llamadas previas que había de él, con la remisera donde le dio el viaje sin saber que la pasajera que podía llevar, y eso no había ninguna evidencia de que se hable del conocimiento que va a tener, ni que conocía. Entonces ahí, aportando, podemos lograr no solamente la libertad, sino el sobrecimiento definitivo de este buen venezolano. En mi perfil de Instagram, y también creo que le vi, estos TikTok en Instagram, en mi cuenta, hay un video donde compartimos un poco algunos recortes de la causa y el momento que se dio la libertad efectiva de Edwards, y lo pudimos, bueno, estuvimos ahí acompañándolo, y aparte un tipo inocente que, más allá de nuestra labor como abogados de defensores, con Eli también, porque el tipo estaba solo. Ese caso lo conocimos por una red social de que estaba desamparado, nos presentamos igual, aún sin haber cobrado un peso en esa causa puntual, por una cuestión de solidaridad y de decisión propia, junto con Eli. Y bueno, ahí le llamamos mercadería, estuvimos haciendo un poco de contención emocional y también defensista, así que bueno, fue un caso lindo. Esto fue lo último, antes que termine el año, no me acuerdo ahora, pero fue al terminar el año. En Argentina, durante los años 90 y 2000 existió una extendida política policial que consistía en fabricar operativos policiales falsos, que eran atribuidos a personas vulnerables, a quienes se le acusaba ante la justicia de instrucción de graves cargos, que justificaba muchas veces el dictado de prisiones preventivas. Bueno, no hace falta ir a los 90 y 2000, estamos en 2025 y sigue pasando igual. Hasta que se descubrió la maniobra, muchos jueces y fiscales fueron engañados por pruebas falsas de disponer tales arrestos que objetivamente encajaban en el tipo de artículo 144 bis, inciso 1, la detención ilegal. Hubo casos también donde fiscales armaban causas de abuso sexual para poder extorsionar después al posible imputado a los fines. Imagínate, de una causa armada con una orden de detención, todo, te viene a decir, che, para arreglarte, poner tu departamento, hipotecar tu casa. Hay gente que en esa desesperación cae. Comento esto, nada que ver a la lectura, le iba a hacer un video, una modalidad que se está usando de estafa últimamente, que ya la había escuchado hace unos años atrás, pero que veo que, no sé por qué, se está repitiendo ahora, es que te contacta mediante una red social, Tinder, Instagram, donde vos quieras, si te ocurre la que uses, una persona que está en el medio de edad, una persona de 18 o 20 años, mujer, en este caso la mayoría de acá son los hombres, porque es una cuestión no de género, sino de costumbre. Le hacen entrar un tiki, hay una seducción, el hombre entra en ese tiki, ese mensaje, a una fotito, a una cosa, le hacen el coco para que entre en ese juego un poco sexualizado, y después de eso se comunica un mayor de edad o un policía falso, ¿no? Todo así, en que le dice que hay una menor de edad, que le va a denunciar a la policía, o que hay un operativo para allanarlo, lo que sea, y ahí empiezan a pedirle un arreglo para poder zafar de la denuncia y que caiga en cana. Así que eso también lo hacen no con menores, sino lo hacen con personas que están en una persona de 18, 20, 19 años, y después se la hacen pasar por menor. Uno puede decir que se joda por jeropa, pero no, está mal, porque si uno está accediendo a una persona que... la Biblia...
Es una Biblia de derecho penal, más o menos una Biblia. Es un poco la santa palabra. Es un poco la santa palabra que después no es la realidad, no mucho de lo que pasa. Me hiciste reír con eso. Resulta casi cotidiana la instrumentación de taxista, remisero y fletero. Bueno, justo que decía, no vamos a leerlo porque está repitiendo lo mismo. Son los ejemplos que di. Sí, Kevin, soy abogado penalista. TikTok es un medio que estamos usando ahora hace poco. Soy un medio novito acá en Instagram con mi nombre y apellido. Puedes encontrar ahí muchas más publicaciones, más de lo que hacemos a diario en nuestra labor. Gracias, Kevin, gracias. El instrumento, vamos, el punto 512. El instrumento obra justificada o inculpablemente. El instrumento obra justificada o inculpablemente. O sea que hay un obrar, pero está justificado por una causa de justificación o en forma inculpada por error tipo o lo que pasa. Vamos a leerlo y listo. La Biblia. Sí, hasta el punto 6 vamos a llegar hoy. Después vemos qué hacemos. Sigamos. Son los casos en donde... ¿Escuchas de fondo? Son los casos en donde el autor coloca al instrumento... Son los casos en donde el autor coloca al instrumento una situación de amenaza a bienes jurídicos y lo obliga a realizar el delito. En Brasil es frecuente que para robar un banco, los coautores se dirijan a la casa del tesorero, donde privan de libertad a otros miembros de su familia bajo amenaza de muerte hacia ellos. El tesorero debe de dirigirse al banco, retirar el dinero y entregárselo al grupo criminal. En casos como estos, el funcionario bancario actúa como un instrumento que obra justificadamente en estado de necesidad agresivo, mientras que los integrantes de la banda criminal resultan ser coautores mediante el robo del banco. Bueno, es medio redundante, ¿no? Lo que estamos... Estoy en la página 697. Si lo tenés en PDF, podés buscarlo. Página 697. ¿Y cuántas páginas son la lectura total? No quiero ni mirarlo porque me deprimo. Sigamos. También puede hacer supuestos en el que el instrumento obra inculpablemente en tanto y en cuanto se puede predicar en el caso que es la persona de atrás, la que retiene para sí el dominio del hecho. Voy a leer uno más y pasamos al punto. Bueno, también está el error invencible, ¿no? En la misma conclusión arribaremos en relación al caso de instrumento que obra el error de provisión invencible. Habrá que afirmar el dominio del hecho por parte de la persona de atrás, no solo cuando genera intencionalmente el error, sino también cuando lo conoce y lo aprovecha. Si en cambio estamos en presencia de un error de provisión vencible, en quien realiza el delito, éste actúa con culpabilidad disminuida, pero con plena responsabilidad jurídico-penal. Recordemos que en esos casos no es que queda fuera de la absolución o de la persecución penal, sino que queda en una cuestión disminuida, ¿no? Como quien, por ejemplo, recibe una orden manifiestamente ilegal de un superior y tiene conocimientos y experiencia suficiente como para albergar dudas sobre si cumplirla o no. Si así todo avanza y comete delitos, será autor y la persona atrás inductor. Ahí, obviamente, si por los conocimientos técnicos de policía ve una orden emanada que es media trucha, no tiene sello de agua, no tiene las condiciones intrínsecas que tiene el documento, obviamente que esa capacidad, ese conocimiento especial que vos, yo, como no somos policías, como abogado puede exigirlo, no lo podemos tener. Entonces, en ese caso, obviamente que si te haces del otro y metes el delito, ahí. Son casos más facultativos que otra cosa, ¿no? 513. El autor mediato se vale de un aparato de poder organizado. El autor mediato se vale de un aparato de poder organizado. Voy a leerlo porque me causa duda a qué se refiere. Es largo, che. Es un punto bastante largo. Estamos ahí. Hay personas, che, ahora. Si se copa alguno y quieren vivo, lo quieren reenviarlo a colegas que les gusta opinar, gente interesada, no hace falta sean colegas, estudiantes de Derecho. Ayer me gustó en la lectura que había un chico que estaba estudiando, no me acuerdo el nombre, que estaba estudiando justo teoría el tema de recursos y dejó la lectura de fondo como para estar en el clima. Me gusta ver que esto puede ayudar por lo menos a concentrarse en otra lectura de otra cosa. El autor mediato se vale de un aparato de poder organizado. Me imagino para dónde va a ir, pero vamos a ver si tengo razón. Durante el juicio oral al criminal nazi Adolf Eichmann,
que tuvo lugar en Jerusalén en 1961, el Tribunal Penal que lo condenó sentó bases de lo que posteriormente se conocería como la teoría de la autoría inmediata en virtud del empleo de un aparato poder organizado. Merced a esta novedosa calificación legal, Eichmann, pese a su rango intermediario en la cadena de los mandos del cuerpo de seguridad de que pertenecía, las escuadras de protección de Schutzstaffel, conocidas como la SS, que funcionaban como la estructura de superministerio en el marco del régimen nacional socialista, fue condenado como coautor y no como mero cómplice de los crímenes que se imputaban. Nada más y nada menos que el homicidio de millones de judíos, especialmente en los campos de exterminio entre 1942 y 1945. Introducida, bueno, acá Daniel Rafecas siempre pone ejemplos de los nazis o de los temas militares, que está muy metido en el sentido del estudio y de todo lo que fueron este tipo de procesos. Dice, de hecho, su primera aplicación jurisprudencial universal fue en recién 1985, en Argentina, con la sentencia de Cama Felá que jugó las juntas militares. Bueno, eso pasó por donde te estadio, después la ley después, como es la orden de vida, bueno, ya saben. Así lo reconoce el propio Roxin en el tomo 2 de su tratado, que concluyó en Múnich en 2002, que fue publicado en Alemania en lo siguiente: mientras que la jurisprudencia no prestó atención a alguna de las nuevas construcciones durante 25 años, pese a que podía haber sido útil en el enjuiciamiento de delitos violentos vinculados al nacionalsocialismo, en la literatura científica alcanzó a lo largo del tiempo la posición de opinión dominante. En el extranjero, la nueva figura jurídica encontró entrada por primera vez a mediados de los años 80 en la fundamentación del Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema Argentinos en ocasión del enjuiciamiento de los juicios a los militares. Es más, en nuestro país, a partir de la apertura de procesos que investigan crímenes de lesa humanidad, esta clase de autoridad inmediata se ha aplicado además en cientos de sentencias en todo el país. Sin embargo, esto está pensando, a ver si lo quiero decir, pero no quiero opinar, no porque andan parados, sino porque es un tema que estamos leyendo a alguien que lo estudió tanto. Como lo de él, yo no estoy muy interiorizado en todo eso, pero después estas cuestiones creo que tuvieron sus partes débiles. Sin embargo, ello no nos debe llevar a confusión, pues su posible aplicación es muy restrictiva, ya que se requiere de la utilización como instrumento nada menos que el aparato de poder organizado. Por eso estas cuestiones de derecho penal del autor, vamos a llamarlo de una forma, tienen que ver más que nada en los crímenes de lesa humanidad. Vas a ver que muchas sentencias, si buscas en la base de datos de jurisprudencia, vas a encontrar que de estos casos son todas crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que lo que se aplica a este tipo de doctrina. La segunda condición es que ese aparato de poder organizado se desenvuelva en la más abierta ilegalidad. ¿Se entiende, no? Debe ser un aparato de poder de carácter manifestante ilegal o criminal. Algo público. Acá los militares cuando venían a hacer, o los nazis, no fue que dijeron, llevamos un plan criminal, no. Pusieron la cara, dijimos, esta es nuestra idea y vamos a hacerte pelota. Entonces en el sentido que esta normativa que está marcando acá. Por lo tanto, si una cooperación se ha corrompido, pero funciona en el contexto de Estado de Derecho, con sistema judicial, organismo externo de control, libertad de prensa, activismo civil, etc., no podrá aplicarse esta teoría, dado que quien da las órdenes criminales. Bueno, esto hoy vi unos planteos que han hecho contra los proyectos del gobierno actual, que fueron desestimados, habeas corpus y todo, que fueron desestimados, porque justamente es muy excepcional la coautoría se aplica a la mayoría de los hechos donde, todo lo que hemos leído hace un rato, esto está hablando de los hechos en donde no se aplicaría, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ejemplo después. Después, en la mayoría de los casos donde hay un acuerdo entre las partes, están estos factores de que previamente intervienen justamente en todo el intercriminis, es decir, desde el comienzo de los actos iniciales del tipo penal hasta la consumación, y que ciertas actividades fueron esenciales para que ese resultado se hubiese cometido. No una intervención mínima, innecesaria, insignificante, que sí colaboró, pero no fue de entidad, no vas a ponerlo como autoría, ¿no? Y más aún cuando no hay un conocimiento de eso. Por ejemplo, si yo uso un remis para que me llevo a la puerta de un banco, bajo del banco y meto caño, obviamente que el remisero no tiene nada que ver es un poco todo bastante de sentido común. Pero después en otros hechos, donde
este ejemplo yo conté como defensor, donde sacamos la absolución de esta persona, si en vez de haber desistido, estaban los dos cometiendo un ilícito, uno de los dos puso un freno, revirtió y se arrepintió y queda en la tentativa, y el otro quiere perseguir el objetivo final del delito, ahí ya se rompe esa coautoría. Si los dos, en cambio, hubiesen seguido hacia la finalidad del hecho, responderían los dos por la misma pena. Por la misma pena no, por la misma delito. Después la escala penal hay que ver en cada caso concreto si hay algo o no hay algo. Si vos tenés dos coautorías que van junto con un delito, pero uno mayor de edad y el otro menor, el mayor va a tener el agravante de minoridad, que ese caso no va a ser coautor en ese sentido, porque el menor es menor. Entonces van a ser los dos por robo y uno tendrá un régimen especial de minoridad, que tanto se está hablando hoy en día, y el otro va a tener el agravante de utilizar un menor como medio, como partícipe o que haga como autor a un menor. Bueno, esta parte de acá está hablando mucho ya con el tema del... Vamos a ver este punto, acá, parte de acá. Algunos me gusta porque Jacobs, vamos a ver. No, lo de lesa humanidad es, digamos, ¿qué pasa en los delitos de lesa humanidad? Acá lo que dice que en esos hechos, como para no dejar impune, el derecho de lesa humanidad son delitos que afectan directamente a todo el bien, como es un delito de mucha gravedad, porque no es entre civiles o de un grupo o una minoría de personas, sino que pone en peligro el Estado, digamos, rompe la democracia, pone en peligro cantidades de vidas. Entonces, en esos contextos se permite como una flexibilización al tema coautoría y demás, que yo no puedo regirme después que no, fue una orden de Hitler, o fue una orden de ¿cómo se llama? Cualquiera acá de Argentina que pueda decir. Entonces, en ese punto, y cuando es público, notorio, como te dice acá, estos requisitos se deben cumplir para hacer lesa humanidad, que digamos que un narcoestado lo hace público notorio, que esto va a pasar un poco con Venezuela, ¿no? Cuando Venezuela llegue al grado al juicio Maduro y demás, hay muchos que, ¿qué pasa? Cuando el poder se rompe, el delito de lesa humanidad empiezan a perder ese poder que se creían que podían contra todo y todo el mundo. Ahí, Diosdado Cabello, vas a saber cuánto de todos esos que están ahí en esa cúpula cuando llegue el momento, hoy están todos apoyándose entre uno y el otro, cuando llegue el momento más kenchi del proceso, seguramente alguno va a querer defenderse, no, yo cumplía una orden de Maduro, porque si no cumplía la orden de Maduro, me iban a cortar el cuello. Entonces no me quedaba otra que cumplir con esa orden. En ese caso así, sí, bueno, listo, coautor junto al botón ese, y listo. Perdón, estamos en una charla coloquial, no estamos en la facultad. Bueno, punto 5. Advierto al lector, al que sigue, que resumí bastante el punto 5 un poco, es unos párrafos que eran bastante históricos, para no hacerlo tan engorroso en esa parte. Estamos en el punto 6, complicidad. El cómplice, que es otro punto. Era bueno. Vamos con el punto 6. ¿Quién se queda? ¿Estamos bien con la música? Vamos. Grande, Mario. Celes, vamos a decir Celeste, Celes. Listo, ahí está. Está Eli, está Celes. Bueno, voy a ver. Como que la cumbia no da para la lectura. Voy a pasar un cambio de música. O sea, ya estoy, Vamos a poner. Mira, voy a poner. Nada que ver. No, ¿cómo se llamaba? Voy a poner. No, pero no es esta, pará. Es el nombre de una cantante francesa. Creo que es esta. Es una música. A ver, un enganchado que voy a poner, perdón, a ver. Ya has enganchado. Sí, yo creo que es esta, sí. Ahí está. Vamos ahí. De que arranque y vamos con el punto 6, complicidad. Sí, vamos a ver cómo pita. Hoy vamos a avanzar con la lectura. A ver, saltar.
Me gusta, sí. Esto necesitaba. Esta es una cantante francesa que cantaba en la calle, así, y se hizo muy conocida por su... Acá vino a Buenos Aires una vez, lo encontré en un video que cortaron 9 de julio, no sé en cuándo habrá sido eso. La música interfiere mucho a la lectura, a la voz. ¿Hay alguien que pueda guiar ahí? Baja un poquito, baja un toque, a ver. Ahí está, listo. Listo, joya. Listo, no te subo punto. Bueno, vamos. Complicidad. 6.1. Principios generales. Es cómplice, en sentido amplio del término, quien no realiza por sí mismo el tipo, sino que coopera dolosamente en la vulneración de la norma penal que protagoniza el autor, y por ello su injusto personal necesariamente habrá de depender tanto en su existencia como sus alcances del injusto del autor. El Código Penal argentino, en su artículo 45 del Código Penal, no solo define la autoría, lo que tomase parte en la ejecución del hecho, sino también la complicidad primaria, o prestasen al autor o autores de un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse, y la instigación, en la misma pena, incurrirán los que hubieran determinado directamente a otro a cometerlo. Respecto a todos ellos, el artículo 45 del Código Penal establece que tendrán la pena establecida para el delito. Ello significa que, para la ley argentina, tanto los autores como los cómplices primarios y también los instigadores les cabrán formalmente las mismas escalas penales dispuestas en cada una de las figuras previstas en el Código Penal y leyes complementarias. Me imagino todo el debate doctrinal que habrá tenido esto y dogmático a lo largo de la historia del derecho penal de Alemania, Italia y todo eso, que seguramente grafica algo de tocar algo, pero no lo voy a estudiar. Está ahí, porque ahí entra el tema cognoscitivo también del delito, de la teoría del dolo, finalista, causalista, todo eso que lo vamos a entrar ahora. Pero bueno, no nos metamos en algo que no nos llamaron. En este caso se establece una reducción de las penas. A su vez, el artículo 46 del Código Penal se introducen otras dos formas de complicidad, a saber, complicidad secundaria, los que cooperen cualquier otro modo a la ejecución del hecho, y la complicidad ulterior preacordada, y lo que preste una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores del mismo. En este caso se establece una reducción de las penas previstas para el delito correspondiente. Serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuida de 1/3 del máximo legal y la mitad del mínimo legal. Si la pena fuera de prisión perpetua, se aplicarán prisión de 10 a 15 años. Ahí tenemos ya una breve atenuación del castigo penal, ¿no? Del reproche penal. Una cuestión media obvia, pero vamos a seguir leyendo. De modo tal que el Código Penal reconoce expresamente estas 4 formas de complicidad. Complicidad primaria, instigación, complicidad secundaria, que es donde vamos a verlo ahora, y complicidad ulterior preacordada. De las cuales, como vimos, la complicidad primaria y la inducción tienen las mismas penas esperables para el autor, mientras que respecto a la complicidad secundaria y ulterior preacordada se contempla la reducción obligatoria de 1/3 del máximo a la mitad del mínimo legal del artículo 46 del Código Penal. Estas 4 modalidades de complicidad tienen un denominador común. Son formas dolosas de participación criminal sin dominio del hecho, por las cuales se concreta también un ataque al bien jurídico. La complicidad se define entonces por carácter negativo. Así como los autores dominan el hecho, los cómplices en esencia carecen del dominio del hecho, ya que, por distintas circunstancias, no tienen en sus manos las riendas del suceso como para dirigir la causalidad durante la etapa ejecutiva hacia la consumación. ¿Cuál es el fundamento de la punibilidad del cómplice? Se basa en que éste, con su aportación a la empresa criminal del autor o coautores, también realiza una contribución dolosa del daño puesta en peligro del bien jurídico. Si complementamos la característica de la complicidad, en contraste con la coautoría, veremos que al cómplice le falta al menos uno de los requisitos ya vistos para ser coautor. Un segundo, quiero ver si tengo algún aviso. Pero no, gente, perdón, que quería ver si tenía
Así, si hay una urgencia con el teléfono, no hay nada. Así que seguimos con la lectura. Me perdí. Si contemplamos la característica de complicidad en contraste con la autoría, veremos que al cómplice le falta al menos uno de los requisitos ya vistos para ser autor. O bien no participa de la realización en común durante la etapa ejecutiva, porque resulta que su aporte se limita a la etapa preparatoria, así la mayoría de los casos de complicidad. O bien su aporte se concreta tras la consumación material o agotamiento que ha sido preacordado. Bueno, esto lo vimos un poco en la lectura general que hicimos recién, ¿no? Obviamente que si en el acto preparatorio yo invento, preparo lo que va a ser el veneno, las cuestiones que van a estar presentes para que sepa comentar el resultado, pero después no estoy en el momento que la víctima come el veneno o hace la ingesta, en ese momento, digamos, voy a cumplir también la misma pena como el coautor. O bien, por último, porque no forma parte del plan común, sino que presta una ayuda al delito cometerse en el marco de una empresa criminal a la cual no le une ningún sentido de pertenencia. Como quien, desde una estructura organizativa propia, aporta las armas, los vehículos o aparatos de comunicación para que los intervinientes realicen un delito. Yo soy una banda y le digo, che, otro gitano, le digo, toma, pum, y le presto las armas. Si bien no soy parte del plan, sí soy una cooperación para que eso se pueda llegar a consumar. No obstante ello, existe siempre en el derecho penal un acuerdo en criminalizar las diversas formas de complicidad, básicamente porque quien practica la comisión de un delito de carácter de cómplice realiza también un aporte material. En tal sentido, se aplica para los cómplices los principios generales de la imputación objetiva, conforme a los cuales un resultado lesivo solo puede ser atribuido también al cooperador, más allá de la conexión meramente causal. Si su aporte se basa en la creación autónoma de un pedido jurídicamente aprobado, terminaba ahí, le metí un ritmo como sería, pero terminaba ahí. Además, debe tratarse siempre de aportaciones de carácter doloso, por lo que todo cómplice actúa también con conocimiento y voluntad a realizar un acto de cooperación para que el autor realice el tipo, con lo cual él también se aparte de la norma y por ende su comportamiento también entraña. Bueno, esto también me hace pensar en cuando uno le pone la carátula de encubridor, ¿no? De encubrimiento. Cuando aún no se detecta el plan principal que podemos estar encubriendo. O sea, acá entraría el supuesto que vimos recién. Hice un efecto tardía, hice un efecto con pausa. Supuestos característicos de complicidad primaria. Posibilitación del delito. Posibilitación del delito. Inherente, por ejemplo, a la inducción o al proporcionar un medio de clave para el hecho, como el veneno para el homicidio. Facilitación mediante consejo, asesoramiento, entrega de datos o planos del lugar. Esto puede, ojo, los colegas que quieren asesorar a bandas criminales. Una cosa es ser defensor penal del debido proceso, cosa es, digamos, comentarle situaciones para que la banda pueda hacer. En ese caso, una bota puede ser perseguido. Salvando el segundo profesional, un montón de cuestiones que están ahí, ¿no? Intensificación, al reforzar los impulsos del autor mediante la atización o enardecimiento, o bien aseguramiento. Así la figura del campana, obviamente, o del chofer, o del cómplice ulterior de acuerdo preacordado. El casi campana que se queda, no está en la escena del hecho, pero se queda a 2 cuadras para avisar si hay un movimiento extraño o patrullas están acercando, o escucha sirenas a lo lejos. Entonces no está en el lugar del hecho, pero está en las inmediaciones para poder colaborar y asegurar la comisión del delito. Es cierto que el disvalor del injusto de la complicidad es, en general, de menor magnitud que el correspondiente a la autoría. Quien tiene en su mano las riendas del suceso durante la ejecución del delito siempre el protagonista principal, mientras que aquel que ha hecho alguna clase de aporte, pero sin dominar el hecho, resulta entonces una suerte de actor de reparto en la construcción judicial del suceso. Sentido común es esto, ¿no? Obviamente como un cine. ¿Quién lleva el Oscar y la fama y todo así? El actor principal, después además son de reparto secundario, todos son de distinta responsabilidad. Es que el cómplice no ejecuta la conducta típica ni es quien comete el delito. En ese sentido, es correcto afirmar que todo cómplice, en verdad, participa del delito que comete otro. En otros, por ello, se considera la complicidad de naturaleza accesoria, pues la punibilidad del cómplice habrá de depender siempre que el autor, al menos, dé comienzo a la ejecución del delito. Es decir, que es perfectamente posible y punible la complicidad de un hecho del autor principal que solo alcanza la fase de la tentativa. De otro modo,
por más que el aporte del cómplice se haya completado, si el autor no transpone la etapa de ejecución del delito, aquel quedará impune. Ahora bien, con todo lo dicho, sería suponer que entonces, frente a los actos de complicidad, correspondería una atenuación obligatoria a las escalas penales en todos los casos. Sin embargo, como quedó claro al inicio de este apartado, esto no es así ni en el caso argentino ni en la legislación penal comparada. Al contrario, la regla es que, como consta el artículo 45, se parte de una igualdad de tratamiento al punto de merecimiento de pena entre los autores, los cómplices primarios y los ligadores directos, y se establece como excepción a la regla solo la complicidad secundaria y la complicidad ulterior precordada, donde así se consagra una reducción obligatoria de la excepcionalidad de la pena. Esto me está llevando, Eli, estás ahí escuchando, a la causa posible consulta que yo, que estamos ahí. Que justamente todo esto que estamos leyendo tiene que ver con la posible defensa a aplicar en ese caso. Sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Y es posible que tenga razón. Recordemos el caso de la bañadera, por ejemplo, o el supuesto de la persona de confianza que entrega una casa para que otros cometan un robo con violencia a las personas, o del empleado que lo hace respecto del banco que trabaja, ¿no? Muchas son las situaciones en donde el tribunal puede terminar concluyendo que autor y cómplice merecerían la misma pena en concreto, a partir de sus respectivos aportes más allá de si tuvieron o no el dominio del hecho. Vamos a ver. De modo tal que en principio, allí donde sí corresponde una reducción de la pena para el cómplice primario o para el instigador, ello deberá ser reconocido a partir de la selección de una pena menor, pero siempre dentro de una escala penal del delito que se trate. 6.2. Accesoriedad de la complicidad. Vamos. Accesoriedad de la complicidad. La accesoriedad no es más que el principio según el cual el fenómeno de la complicidad, en sus 4 formas, previstas en el artículo 56 que vimos recién, depende para su punición de las resultas del hecho ilícito del autor, del resultado de ese hecho. Tradicionalmente hubo 3 propuestas de vinculación de la complicidad con el delito de autor. La más amplia y radical es llamada la punición autónoma o delito de partícipe, defendida por autores como Schimmelnauer o Luthersem, que proponen que todo cómplice sea castigado por su propio hecho ilícito, desconectando el autor y obrar típico, y que resulta incomprensible con la letra del artículo 45 del Código Penal. La verdad funciona como un propósito, como una proposición de este autor de la doctrina dirigida al legislador penal. Una intermedia, predominante de la doctrina de jurisprudencia, que es la que nosotros también seguimos, nosotros se refiere al autor, llamada de accesoriedad limitada a la realización del disgusto por parte del autor, y que, por lo tanto, descarta la punibilidad del cómplice bajo cualquier causal de atipicidad o de justificación, incluso en el supuesto de error de ambos niveles. Ahí toma esa, toma esa. Accesoriedad limitada a la realización del injusto por parte del autor, y que, por lo tanto, descarta la punibilidad del cómplice bajo cualquier causal de atipicidad o de justificación o de error de provisión. Otra vez con este punto. Una intermedia dominante en la doctrina y jurisprudencia, que es la que nosotros también seguimos, y si la sigue en Rafecas, porque obviamente está vigente, llamada la accesoriedad limitada a la realización del injusto por parte del autor, y que, por lo tanto, descarta la punibilidad del cómplice bajo cualquier causal de atipicidad o de justificación, incluso los supuestos de error en ambos niveles, error de tipo. Yo no sabía, página 708, 6.2. Dice, sigamos a ver. Punto B, ya leímos el A. Punto B. Propone mantener en pie la imputación del cómplice, pese a que el autor del injusto obra en situación de inculpabilidad absoluta o relativa, aunque la accesoriedad limitada no requiere que un hecho principal culpable, pero supone sin embargo un hecho principal antijurídico doloso. No está bien, pero ahí tiene que ver con litigar alguno de error de tipo o error de provisión, que por las características hay que ver cada hecho en concreto, que tampoco tiene sentido un poco hay una fricción ahí, pero bueno, después lo vamos a ver.
La más restrictiva y extrema, que hace depender la punibilidad del cómplice no ya de la realización del injusto, sino de la afirmación de la culpabilidad del autor, es decir, que exige la realización de un injusto culpable, postura sostenida por Mayer en el Código Penal alemán, también en el Código 3. Esto no tiene sentido porque ya quedó abajo, atrás. 6.3. Está viendo un poco la espalda. Este me lo conocen, ¿no? 6.3 acerca 12 y 4. Qué chabón, 6.3 acerca de la comunicabilidad de las circunstancias agravantes y atenuantes. Acerca de la comunicación de las circunstancias agravantes y atenuantes. Es importante traer a colación aquí nuevamente el artículo 48 que establece lo siguiente, del Código Penal, no estamos hablando, que establece lo siguiente. Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo en casos que fueran conocidas por el partícipe. Artículo 48 del Código Penal. También anotalo este. Yo después tengo el código comentado y también lo podemos tratar. Todo esto que estamos viendo acá, perdón que no quiero dejar fuera la comunidad, estoy dando un par de tips a Eli trabaja conmigo en defensa. Todo esto desarrollado en el Tratado de Dona, que tengo el código comentado, que hoy podemos llegar a sacar, a llegar a abarcar un poco más todo esto. Artículo 48. De la lectura de este artículo surge entonces que, en tanto las circunstancias agravantes son transmisibles a los partícipes mientras les sean conocidas. Importantísimo esto. No lo son atenuantes relacionadas con la culpabilidad, por ejemplo, la emoción violenta o la culpabilidad del autor, obvio. O la punibilidad del autor es decir, el artículo 41 del Código Penal, bueno, esto sí, obvio. En la doctrina nacional ha sido Sansinetti quien le ha dado una explicación racional del precepto. Si uno está dispuesto a admitir desde el punto de vista evaluativo que el participar de un hecho ajeno, que es más grave por razones personales de quien actúa, es en realidad más grave que participar en un hecho en el que no concurren tales cualidades personales. No es valorativamente igual instigar a un parricidio que un homicidio simple. Desde este punto de vista, lo que parece derivado de la acción podría provenir de un reflejo autónomo y valor de la acción propia. Al contrario, existen razones para pensar que las calidades que atenúan o excluyen la penalidad por razones estrictamente personales no deben beneficiar al partícipe que carece de ellas, porque su participación en sí misma, como coafectación del bien jurídico, permanece invariada. Debe aclararse que cuando el legislador refiere a las relaciones, circunstancias y cualidades, no abarca los móviles o las motivaciones que guían al autor en su quehacer delictivo y que, en algunas ocasiones, pueden fundamentar un atenuante y en otras un agravante, por lo que no deben ser alcanzadas por las implicancias de esta norma y por lo tanto no pueden trasladarse a los cómplices. Bueno, estos claro, 48, 40 y 41, es una para aplicación de la escala penal y todo, la teoría agravante hay que verlo en el caso concreto de cada persona, ¿no? Recontra. Bueno, no llegué a decir algo antes porque... Recontra importante, sí, obvio que sí. Punto 6.4. Complicidad e intercriminis. Hay que chusmear que el capítulo sigue después. Siempre hago lo mismo, empieza a mirar y no termina más. Un caso cabeza, vamos a leer a lo último. Bueno. Infracción del deber. Ya vuelvo. Capítulo 13. Preparación, tentativa y consumación. Está bueno. Esto está bueno para intervenir el camino del delito. Todo el camino del delito vamos a ver después. Está interesante, la parte final, La parte final. La parte final es un libro. Creo que la parte final sola es un libro entero casi. Y mira, lo dije al principio del vivo. La verdad, estoy dudando. Mañana le vamos a dar la lectura también. O sea, un ratito, no, ojalá. Vamos a ir. Hoy vamos a ir hasta y media sigo ahora. Así vamos a avanzar. Por eso lo quiero. Después de los próximos vivos, después de esta lectura, voy a leer unos libros un poco más
cortos y más entretenidos para el intercambio, ¿no? Porque a veces cuando es mucha dogmática, mucha teoría del delito, es un poco difícil continuar la lectura y por eso mismo no me quejo y quiero terminar este libro que es muy bueno, obviamente para el estudio, pero quizás para la lectura en público no es la más divertida. 6.2, accesoriedad de la complicidad. La accesoriedad no es... Este de orilla. No, acá estamos. Complicidad e intercriminis. Me había perdido. Vamos. Por otra parte, la punibilidad de la complicidad depende del grado de avance del intercriminis, pues tiene, en otro sentido, dos limitaciones. Intercriminis tiene que ver en el recorrido del delito, ¿no? De los actos preparatorios, los medios comisivos y la consumación para que no salte la ficha, vamos a llamarlo así. Me llega a escuchar de la facu y me manda. Por otra parte, si el hecho principal no alcanza la fase ejecutiva, la complicidad no es punible. Como ya vimos, pues depende del comienzo de ejecución del comportamiento típico por parte de al menos un autor. Por lo tanto, aportes de la empresa criminal durante la etapa de ideación o bien preparación no pueden fundamentar por sí mismos el disvalor de injusto del cómplice. Tendrá colmado el disvalor de acción, pero aún incompleto el disvalor del resultado. Pues el bien jurídico no se encuentra en situación de real y concreto peligro. Solo estará objetivamente con el inicio de la etapa ejecutiva. Hasta ahí, todavía el delito, que ya hemos visto, no hay nada para resaltar. Si el hecho principal alcanza la fase ejecutiva, ya pasa a la parte ejecutiva, pero sin alcanzar la consumación, es decir, termina siendo una tentativa, artículo 42 del Código Penal, entonces la letra del Código de Fondo es muy clara, cuando establece que el artículo 47, segunda parte, que si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y lo del título de tentativa. Es decir, que la clasificación legal como tentativa del delito cometido por el autor o los autores, en los términos del artículo 42 o 44, último párrafo del Código Penal, se los transfiere también a todos los cómplices más allá de los que estos hayan completado o votado su aporte a la empresa criminal. Por ejemplo, porque fue efectuado durante la etapa ejecutiva. Se trata, otra manifestación, de la accesoriedad de forma de complicidad respecto del hecho principal que tiene que ver con el traslado de los demás partícipes de la consecuencia de estar en definitiva ante un injusto, me puse en X2 me puse recién, vamos a un cambio, injusto disminuido. Después de consumado materialmente el delito, después de ya terminado el delito, después de haber robado, de haber matado, de haber abusado, de haber hecho lo que tenga que hacer, yo me voy a poner parado y voy a hacer una captura de esa parte. Después de consumado materialmente el delito, ya que a partir de entonces cesa la posibilidad material de efectuar un aporte del delito de autor. Bueno, es obvio, ¿no? Y en principio el comportamiento de quien proporciona algún tipo de ayuda al autor del delito ya consumado pasa a ser un autor de un delito de peligro contra la administración de justicia. Esto también como que mata al muerto, estamos hablando, ¿no? El que mata al muerto. Hay una... ¿Cuál es el delito de matar a un muerto? Hay un cuerpo que está ahí. Hay un cuerpo que está sin vida. Y viene un tercero, no que ejecutó el homicidio principal. Y un cuchillazo, ¿hay delito o no hay delito? Ya está la vida consumada, ya está el valor de vida consumado. El aspecto subjetivo de la complicidad. El aspecto subjetivo de la complicidad. Che, la música a veces voy a cambiarla, me está... Oh, perdón, me encanta esa, pero vamos a... un ratito nada más. Déjame pensar. ¿Sabes cómo vamos a poner? Digo, pero vamos a poner... no te voy a parar. Voy a poner, sí. Voy a poner Pink Floyd. Un poco de Pink Floyd me gusta, ¿eh? ¿Y de cuánto voy a ver? ¿Por qué me he enganchado yo? Ahí está Este me gusta. Bueno, sigamos. No sé cuánto vamos, de tiempo. Para cambiar música. Fíjate en este punto. El aspecto subjetivo de la complicidad. Como ya señalamos, todo acto de complicidad requiere de un cometido de forma dolosa por parte del punible. Basta para ello con que el cómplice actúe en dolo eventual, tanto en el caso de la cooperación necesaria como en la secundaria. Roxin 2014, página 310. En cambio, y como veremos, infra,
Respecto a de la instigación, la ley 35 del Código Penal exige que el inductor obre con dolo directo, de primer o segundo grado. Asimismo, la prestación de una ayuda imprudente, incluso temeraria, no es suficiente para ser alcanzado por ninguna cláusula aplicada al artículo 45 y 46. Está bien, ¿no? Otra cuestión relevante en el terreno de la complicidad en general atañe a la perspectiva subjetiva, pues todos los partícipes, más allá de si forman parte de un plan común o de acuerdo recíproco, realizan su aporte a cierta empresa criminal. Esto es, a tal aportación no constituye un cheque en blanco, sino que se inscribe la comisión de delitos determinados. Es decir, que todo cómplice tiene, por lo menos, que contar y asumir que su cooperación facilita al autor la ejecución del hecho principal y que de este modo refuerza la posibilidad de su consumación. Está claro, ¿no? Seguimos. Para ello, en el terreno de la complicidad, tenemos en el Código Penal argentino una cláusula que se orienta en este sentido, el artículo 47, inciso 1. Parte cuando establece, si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar, sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente por la razón del hecho que prometió ejecutar. Sí. Así, por ejemplo, una de las sentencias relacionadas con la actuación del Clan Puccio, una banda criminal dedicada a la post-dictadura a secuestros extorsivos, cuyo núcleo la conformaban miembros de la familia de Puccio. Voy a... Te estás riendo porque te imaginas qué pasó, ¿no? Voy a irme afuera. Voy a tener este punto, ya lo termino. Son 5 minutos más y terminamos la lectura. Voy afuera del balcón porque obviamente estoy en una casa de familia en este momento, estos horarios. No estoy en la oficina ni nada y se requiere usar este ambiente en este momento. Así que banque un segundito. Voy a tapar el vivo un segundo. Queda desprolijo para que sean después. Ya vengo. Ya todavía no se vayan. Sigo hablando. Acá estamos. Esperen. Tengo que prender la luz. Está todo apagado acá. Esperen, un segundo, por favor. Escuche el Pink Floyd de fondo. Acá estamos. Ya estoy. Ya solo hago estas cosas, ¿no? Acá está. Hola. Acá estamos. Porta celular. Acá. Y sillita por acá. Esperen, ya estoy, Ahí estamos. Gracias por quedarse. Ahí estamos. Qué lindo está afuera encima. Voy a cerrar la puerta por los mosquitos. Listo, ahora sí. Vamos a terminar. O así, por ejemplo, en una sentencia relacionada con la actuación del Clan Puccio, una banda criminal dedicada a la post-dictadura a secuestros extorsivos, cuyo núcleo conformaban miembros de la familia Puccio, se aplicó este precepto. Ahí está, ahí cerré. El hecho juzgado versó sobre el deceso doloso de la víctima a causa del disparo efectuado por uno de los autores durante la fase de ejecución del delito de secuestro extorsivo, siendo determinante de la muerte la resistencia opuesta por ella. La particularidad que presentó el caso traído a estudio fue el juicio de tipicidad y autoría que demandó la participación de uno de los agentes. Me perdí, estaba mirando, que hace sentía batería, estaba mirando. Representó el caso traído, fue estudio de tipicidad, la autoría demandó la participación de unos agentes, el cual permaneció a la espera de sus consortes en el lugar previamente acordado para alojar a la víctima. En el supuesto de ser exitosa la empresa criminal emprendida durante el tiempo que demandaba concretar el espurio acuerdo diario entre los captores y los allegados de la víctima. Así, esta contribución en la comisión del hecho delictivo reseñado se calificó con título de coautor del delito de extorsión en grado de conato, desvinculándose del delito de homicidio doloso, cualificado por el cual debieron responder el resto de ejecutores, por aplicación del artículo 47 del Código Penal. Otro fallo interesante donde se establecen pautas de interpretación del artículo 47 fue el dictado del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, el cual sostuvo que
De acuerdo al artículo 47 del Código Penal, la medida de la cooperación, auxilio o ayuda que el cómplice ha querido aportar a la empresa común, en lo que determina responsabilidad, la limitación subjetiva del cómplice que consagra dicha norma, para el caso de que el autor cometiera un hecho más grave del que quiso cooperar aquel, tiene su origen en un error respecto al verdadero propósito del autor. El error en que incurre el cómplice puede recaer sobre el hecho básico o un agravante, pero siempre lo será en la relación del comportamiento convenido, pero no con relación a los hechos independientes que concurran materialmente con aquel. Puede, al escapar al conocimiento del cómplice en el momento del acuerdo delictivo, queda fuera de la regla señalada del artículo 47 del Código Penal. Esto es así aún en el supuesto de que el autor se valiera de medios requeridos por el cómplice. Todo esto está bueno leerlo después tranquilo con este artículo, Eli, que ya ahí, no nos olvidemos de esto. 6.6. ¿Cuánto me queda tener el punto este? Tenés que dormir un momento, ¿no? Parece que ya estamos por ahí, ¿no? Ya estamos por ahí. Sí, queda la forma de la complicidad. Complicidad primaria. La instigación. Esto es como que hicimos una introducción y vamos a ver punto por punto aspecto subjetivo de inducción, el agente encubierto, punición de instigación y demás cuestiones. ¿No querés te pase el libro y leer un rato vos ahora? Bueno, gente, es como que me da cosa porque dejar el tema por esta parte, es como que queda arrancar la lectura después del 6.6, es como que medio vamos a terminarla. ¿Qué hacemos? Ahí cumplimos con la parte de 12:30 a cortar. Son 12:30. ¿Renovamos contrato? Muy bien. Gracias por la buena conciencia. Muy bien, vamos a seguir mañana. Vamos a tener esta lectura. Voy a hacer ahora, me quedo un ratito más, voy a subir en el canal de YouTube la lectura anterior. Me faltan la lectura de hoy hace un ratito, esta y la de ayer me quedan para subir, así que queda todo. El YouTube va a estar todo el libro de corrido, me queda seguir la cuenta. Vi que se escribió un par, sí, gracias. La pueden continuar por ahí. Bueno, gente, adiós. Gracias por quedarse acá. Algo parecía que iba a contar algo antes de despedirme. Pues, en los vivos que vamos a hacer después, cuando termine de leer este libro, vamos a charlar y conversar más y todo eso. Yo ahora estoy haciendo así para que cuando corto el vivo ya pueda guardar la grabación de esta lectura en la colección del libro. Así no queda ahí. Gracias Pablo y gracias Eli, gracias a todos. Una cosa, hay 5 personas conectadas. Cagá pedo ahí a Pablo, que tenés ahí al lado. Ahí está, ahí bajé la música. Si quieren charlar un rato, me quedo 15 minutos más, pero corto el vivo este. Nada, Eli, vos querés charlar. Así baja la música, te vas ahora. Bueno, chau gente, adiós.